En esta clase vamos a aprender los diferentes métodos de encriptación que vamos a encontrar cuando estemos trabajando en seguridad de redes. Vamos a decir que los métodos de encriptación podemos definirlos en tres categorías principales. La primera es la criptografía asimétrica. El segundo es la criptografía simétrica y el tercero son los algoritmos de hashing. La diferencia entre cada uno de estos métodos vamos a analizarla a continuación. Comenzamos con la criptografía simétrica, pues este es el tipo de encriptación más utilizado. Acá se utiliza una sola llave, tanto para encriptar como para desencriptar. A este método ustedes también escucharán que se le denomina encriptación de llave secreta o encriptación de llave compartida. Dado que simplemente se utiliza una sola llave, es un método más rápido y más sencillo. Y la fortaleza de este algoritmo va a depender de qué tan grande sea la llave que estemos utilizando. Y cuando hablo de tamaño de la llave, me refiero a la cantidad de bits utilizados en ella. Teóricamente, vulnerable a ataques de fuerza bruta, debido a que si se tiene una llave que es la misma que se utiliza para encriptar y desencriptar, pues simplemente con un ataque de fuerza bruta esta llave puede ser obtenida. No obstante, de acuerdo a la cantidad de bits que se hayan utilizado para generarla, es probable que este método de fuerza bruta no sea productivo, debido a que puede tomar una buena cantidad de tiempo para poder encontrar esta llave compartida. Así que teóricamente sí se puede lograr, ya que recordemos que todos los equipos en el área de IT están creciendo de una manera muy rápida. Es decir, un algoritmo que en este momento no tiene ningún problema de seguridad o es prácticamente imbatible, es probable que dentro de 5 o 10 años sea totalmente vulnerable. Aquí tenemos un diagrama de cómo funciona la criptografía simétrica. Es bastante parecido al esquema que vimos en la clase anterior. Ustedes pueden ver que en la parte izquierda tenemos un emisor que tiene un texto y este texto va a ser enviado hasta el receptor que tenemos en la parte derecha. Dado que este es un método simétrico, se está utilizando una clave secreta que es igual para encriptar como para desencriptar. En este caso, el emisor encripta el mensaje utilizando la clave y genera un texto cifrado. Ese texto cifrado es el que va a enviarse por el medio de transmisión. Cuando este mensaje llega al receptor, el receptor utiliza la clave para poder desencriptar el texto cifrado y obtener el texto original enviado por el emisor. Así que aquí tenemos un punto importante en el que ustedes deben de pensar. El receptor necesita saber esa clave secreta y de una u otra forma el emisor tiene que hacérsela llegar. Así que acá se nos presenta un dilema y tenemos que analizar cómo podemos resolver esa situación. Así que vamos a ver más adelante cuál es el método que se utiliza usualmente, ya que para hacer ese intercambio de llaves usualmente recurrimos al otro tipo de criptografía, que es la criptografía asimétrica. Y posteriormente entablamos toda la comunicación utilizando la criptografía simétrica, aprovechándonos de que esta es más rápida y más sencilla. Así que este es el esquema de cómo funciona la criptografía simétrica. Ahora vamos al segundo tipo o segunda categoría de criptografía, que es la criptografía asimétrica. Así que este es un método un poco más interesante. Aquí se utilizan dos llaves. Una llave se utiliza para encriptar y la otra se utiliza para desencriptar. A este método ustedes escucharán que también se le denomina criptografía de llave pública. Dijimos que acá se utilizan dos llaves. Una
es la clave de desencriptación y se denomina llave privada, y esta debe de mantenerse en estricto secreto. Estas llaves son generadas simultáneamente y guardan una relación matemática, pero la llave privada no puede derivarse de la llave pública. Así que es bien interesante cómo funciona la criptografía asimétrica. Antes de proceder a un ejemplo, pues voy a mencionarles que en este tipo de criptografía toda la estrategia basa en el uso de grandes operaciones matemáticas. Usualmente las claves, que en este caso son 2, son más largas que en los métodos simétricos. Y obviamente es un proceso más lento que el usado en la criptografía simétrica. Así que es bien importante recalcar y que tengan en cuenta que acá se utilizan dos llaves, una privada que es para desencriptar y una pública que es para encriptar, tal como lo mencionamos en el proceso anterior. Y precisamente esa llave privada, por ese motivo, se debe mantener en estricto secreto. Es decir, todos los mensajes que se están enviando que han sido encriptados con la clave pública únicamente pueden ser desencriptados con la llave privada. Y mencionamos también que esas dos llaves guardan una relación matemática, ya que fueron generadas simultáneamente. Así que es bien importante comprender ese concepto, es decir, aunque hayamos encriptado el mensaje con la llave pública, no podemos desencriptarlo con la llave pública, sino que únicamente con la llave privada. Aquí tenemos un esquema de cómo funciona la criptografía asimétrica. Acá tenemos nuevamente el emisor que está mandando un mensaje. En este caso, Alice está diciendo: hola Bob, este es un mensaje para ti. Alice utiliza la clave pública de Bob para encriptar ese mensaje. Luego ese mensaje cifrado viaja por el medio y llega a Bob. Bob toma el mensaje y utiliza su clave privada para desencriptarlo. Entonces ya en este caso ustedes pueden ver que a diferencia del proceso anterior donde teníamos la criptografía simétrica, que estábamos utilizando la misma llave para encriptar y desencriptar, estamos utilizando dos llaves que fueron generadas simultáneamente. Entonces Bob en cierto momento generó esas dos claves, la privada y la pública. Cuando va a establecer la comunicación con Alice, Bob le manda su clave pública y esa clave la utiliza Alice para encriptar su mensaje. El mensaje viaja encriptado y únicamente puede ser desencriptado con la clave privada de Bob. De tal forma que si este mensaje que tenemos acá en el centro es tomado por alguien sin autorización, simplemente no podrá ver su contenido debido a que no tiene la clave privada de Bob. Probablemente este intruso podría conocer la clave pública de Bob, ya que Bob se la mandó a Alice, pero recordemos que esa clave pública no puede desencriptar el mensaje. Así que de esta forma hemos solventado el problema que teníamos acá, ya que en este punto el receptor debía mandar la clave secreta hacia el otro extremo y en ese momento todavía la comunicación no está encriptada. Así que cualquier persona podría tomar esa clave y leer los mensajes. Pero en este nuevo esquema, dado que tenemos dos claves, la pública es usada para encriptar y la privada para desencriptar, y con eso solventamos el problema, el dilema que teníamos anteriormente. Vamos en este momento a analizar el tercer tipo o la tercera categoría de encriptación. Bueno, en este caso sería de la criptografía, ya que no es encriptación en sí. Este es un mecanismo de hashing. Básicamente hashing consigue crear una salida alfanumérica
de longitud fija, que representa un resumen de toda la información que se le ha dado. Solo puede volverse a crear con esos mismos datos. Es una función unidireccional. Es decir, cuando aplicamos hashing, por ejemplo, enviamos un texto, le aplicamos un algoritmo de hashing y esto nos va a producir una salida alfanumérica de longitud fija, como dice acá. El punto importante aquí es que no podemos recuperar la información original en ningún momento. Por eso se dice que es unidireccional. Ahora, ustedes dirán, pero ¿para qué entonces voy a utilizar hashing si yo necesito enviar un mensaje y que la otra persona lea el mensaje? Y si no se puede recuperar, entonces ¿cómo utilizo hashing? Pues es sencillo. Hashing no se usa para mandar mensajes, sino que es comúnmente utilizada para almacenar contraseñas. ¿Por qué? Por ejemplo, si aquí tenemos ese password original, hello, luego aplicamos un algoritmo de hash. Ese algoritmo de hash nos da esa cadena alfanumérica que tenemos en el cuadro amarillo. Así que esta cadena únicamente puede ser generada por hello, aplicando este algoritmo de hashing que tenemos ahí. De tal forma que si este usuario quiere verificar si está escribiendo correctamente la contraseña, él va a ingresar el valor de la contraseña, se le va a aplicar al algoritmo de hash. Ese algoritmo va a producir una cadena alfanumérica y luego esa cadena la podemos comparar contra esta que está en amarillo. Si las dos cadenas son iguales, significa que la clave ingresada es correcta. Esto nos da un mayor nivel de seguridad, sobre todo cuando trabajamos con bases de datos, con usuarios en sitios web, debido a que, aunque nosotros tengamos acceso a la tabla de usuarios, lo que vamos a encontrar ahí es valores de hash. No vamos a encontrar las contraseñas en sí. Por ejemplo, en este caso no voy a encontrar la palabra hello, sino que voy a encontrar este montón de números y letras almacenadas en esa base de datos. De esta forma tenemos secretos, nuestros passwords, nuestras claves. Así que ese es el uso que se le da a hashing. Así que de esa manera hemos aprendido cuáles son los métodos o las categorías de criptografía. 1, simétrico, 2, asimétrico y 3, hashing. Así que los espero en la próxima clase.